Entonces, venimos hablando en esta clase, o venía hablando mi papá más bien en esta clase, de las escuelas judaicas y de dónde había surgido la tradición. Y vamos a empezar con el siguiente texto. Ya les digo cuál es. Marcos 7:13. Marcos 7:13. Vamos a empezar ahí. Entonces, pues ya sabemos que la tradición, o llamamos tradición, a todas las costumbres que existen dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Ya sean de origen judaico o que sean previo al judaísmo, ¿sí? Ya voy a ir explicando eso un poco más detallado. A ver, el judaísmo como religión, pues no ha existido siempre, eso es falso, ¿sí? El judaísmo como religión aparece 250 años antes de Yeshua. Antes de eso no existía el judaísmo, era netamente la cultura hebrea. Entonces digamos que la cultura hebrea se fracciona y toma ese rumbo del judaísmo, principalmente por la influencia, que casualmente lo vimos anoche también, la influencia de los griegos en el territorio israelita. Entonces la influencia de ellos que generó que algunos judíos rebeldes al mandato de Alejandro Magno y de los Seleucidas y de los Ptolomeos y de todos los tipos que vimos anoche, decidieran formar su propia versión de la historia, su propia versión de la religión, y le colocaron este nombre, judaísmo, ¿sí? Sin embargo, algunos remontan el judaísmo incluso a la época babilónica, más o menos unos 200 años antes de lo que estoy contando, es decir, el judaísmo como tal vendría siendo 450 años de antigüedad, por mucho, ¿sí? Por mucho. ¿Qué hay que hacer? Entonces, vamos a leer Marcos 7:9. Dice el 6. Bueno, vamos a leerlo desde el 1 más bien. Dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, el problema no estaba puntualmente en no lavarse las manos, sino en no lavarse la que muchas veces. Esa era una tradición que ellos habían colocado para el pueblo. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí o no? En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sigo. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su parte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Bueno, ya esa es una interpretación del lavado de manos. Pero la primera parte de lo que vemos ahí es lo siguiente. Está diciendo Yeshua a los fariseos, a los escribas que están ahí, les está diciendo, muchachos, miren, ustedes dejaron la ley y la Torah, ¿cierto? La ocultaron detrás de un montón de tradiciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ustedes ahora enseñan las tradiciones como si fueran mandamientos. Y los mandamientos quedaron ocultos. Ustedes los tienen ocultos. Entonces, ustedes se aferran a la tradición, pero pecan en cosas como esta, en honrar a padre y madre. Porque en su tradición
dice que cualquier hombre puede decirle a su padre que no lo ayuda porque está llevando todo ese dinero o todo ese animal o lo que sea como corbán, o sea, como sacrificio al templo. Entonces vamos a poner el ejemplo acá. Supongamos que Yasher, ¿cierto? Entonces Yasher tiene el corbán, un sacrificio. Ya vamos a suponer que es un animal, o vamos a suponer que es harina, o supongamos que es el diezmo que usted lo va a llevar en monedas, ¿sí o no? Para ya comprar los materiales antes de entrar al templo. Usted tiene todo eso listo, ¿cierto? Y usted ve de un momento a otro que su papá tiene una necesidad. En la tradición judaica de esta época, según dice Yeshua, el judío o el maestro de esa época le hubiera dicho, no lo ayude porque primero está ¿qué? Dar su parte en el templo. ¿Sí? Entonces usted va y le dice a su papá, no, yo no lo puedo ayudar porque todo lo que yo tengo acá está consagrado para Dios. Entonces Yeshua está diciendo, eso está mal, porque eso es como maldecir al papá y a la mamá. ¿Sí? Dice, sin embargo, ustedes incumplen ese mandamiento, el honrar a padre y madre, pero se centran en el lavado de manos. ¿Sí? Ahora, vuelvo y repito lo del principio. El problema no era lavarse o no lavarse las manos. El problema era que esta gente cuántas veces se lavaba las manos, según lo que dicen los libros de historia. Alguna de ellos lo había mencionado por ahí. Aproximadamente unas 16 veces antes de cada comida. Entonces se lavaban las manos, se secaban, se volvían a lavar las manos, se volvían a secar y hacían ese ejercicio durante 16 veces. Para completar el 6 más 1, 16, ¿cierto? El 1 más 6, perdón, que es el Shabbat y los 6 días de la semana. Entonces yo decía, nosotros no podemos comer si primero no consagramos todos los alimentos como en Shabbat, como elevándolo a la categoría de Shabbat. Entonces cogían agua, se lavaban, cogían agua, se lavaban, cogían agua, se lavaban, cogían agua y se lavaban. Sí, 16 veces. Los discípulos de Yeshua, que venían de estudiar con Yeshua, pues no era tanto que no lo estudiaran o que no lo hicieran así. Lo que pasa es que no se lavaban las 16 veces. Yo no sé cuántas veces se lavaban, de pronto una, dos o ninguna. El problema era que ¿quién los observaba en esa práctica? ¿Quién los tenía como bajo la lupa? A los discípulos de Yeshua. Los tipos que están ahí. Los fariseos y los escribas. Entonces van y le preguntan a Yeshua. Miren lo que dice. El 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Miren que no dice el mandamiento, dice la tradición de los ancianos. O sea, ellos tenían por tradición el lavado múltiple de manos. Entonces miren lo que les dice Yeshua. 6. Respondiendo él, o sea Yeshua, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, estaban enseñando como mandamientos de Dios aquellos mandamientos que habían creado ellos mismos. ¿Sí me hice entender hasta ahí? Un montón de tradiciones que los mismos seres humanos habían colocado se estaban enseñando como mandamientos de parte de Dios. Eso en el judaísmo de esa época. Aquí vemos una situación. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, hay otras dos, donde por ejemplo coloca el divorcio, que lo vimos la vez pasada que mi papá lo explicó, y el otro es relacionado a el deseo, no desear a la mujer del prójimo, y el otro es relacionado, creo que al hablar mal, o sea, al matar. Dice, ¿quién es el que mata? A vosotros os fue dicho, no mataréis, pero yo digo que cualquiera que le dice a su hermano fatuo, ya es culpable de muerte, o sea, que habló mal de su hermano, ¿sí? Entonces, hasta aquí tienen de pronto alguna duda o pregunta. Enseñar como mandamientos, doctrinas de hombres. Ese va a ser el punto central del día de hoy. Ahora, bueno, estamos analizando el judaísmo de la época de Yeshua. Entonces, estamos diciendo enseñanza de mandamientos, ¿cierto? Como si fueran enseñanza de tradiciones, perdón, como si fueran mandamientos. Ahora, esa es la época de Yeshua. Vimos un ejemplo del lavado de manos. Los discípulos son criticados por el judaísmo de esa época por no lavarse las manos la cantidad de veces que ellos suponían que estaba correcto. Ahora pensemos un momento en nuestra época. ¿Qué tradiciones han enseñado como mandamientos? ¿Qué tradiciones han enseñado como mandamientos en la actualidad? ¿Cuál cree Andrés? ¿Qué mandamientos en la actualidad se han enseñado, tradiciones que se han enseñado como mandamientos? Pero a nivel que de todas las
cultura. Sí, a nivel general. Sí, pongámoslo aquí en la cultura occidental, lo que nosotros tenemos a la mano, el judaísmo y el cristianismo, que es lo que tenemos a la mano. Pienso que las fiestas paganas, ¿Cierto? Como por ejemplo, ¿cuál? la Semana Santa. Que se colocaba como un mandamiento, o sea, como que Dios no quería que usted hiciera, Dios no quería que usted hiciera ciertas cosas en Semana Santa, y entonces eso se enseñaba a la gente casi con temor, o sea, como que era un mandato de Dios directamente. Entonces la gente acostumbraba, por ejemplo, a comer pescado el viernes, o el jueves, o los 2 días. No, incluso dejaban de hacer actividades que no podían ni barrer o cosas así como... Muy puntuales de la vida cotidiana, ¿sí? Listo, eso se enseñó como un mandamiento, pero ¿es un mandamiento? No, es una tradición de hombres, lógico. ¿Cuál cree Wendy en la época moderna? Yo me voy a ir al judaísmo y se parece un poco a lo que ya sabemos de la vela y cosas del Shabbat. Voy a mencionar puntualmente el que es el de la tevila para las mujeres después de la menstruación, ¿no? Que ellos lo toman que es un mandamiento y no es un mandamiento. Bien, eso no es un mandamiento, ¿cierto? Es una opinión de los judíos de la Edad Media, donde ellos consideraban que cualquier fluido que tuviera la mujer inmediatamente la impurificaba y tenía que hacer una tevila. Pero es una opinión de ellos errada, ¿no? El mismo Rache lo dice. Dice que los judíos de la Edad Media no sabían diferenciar entre menstruación y fluidos anormales. No tenían la formación médica, no sé, médica o cultural para eso. Entonces decidieron determinar todo como anormal, punto. ¿Sí? Bien. ¿Cuál crees tú, Laura? ¿Qué crees tú? Una tradición que tú crees que se ha enseñado a la gente como un mandamiento, o sea, como que les dice, miren, esto es lo que Dios quiere, pero tú sabes que eso no es bíblico ni nada por el estilo. Pues hay muchas, pues yo hablo en el cristianismo, Sí. pero digamos, antes de salir, el pastor dijo como que no solo en el diezmo, sino en la ofrenda había un porcentaje mínimo, que era el 3% que uno tenía que dar. O sea, ni siquiera es como lo que usted quiera, sino que el mínimo el 3%. O sea, si yo no puedo te entiendo esto, si yo no puedo dar el diezmo, tengo que dar el 3% mínimo, ¿sí? Eso se dijo él. No, o sea, su ofrenda, o sea, ellos hacen como dos cosas, la ofrenda y el diezmo, ¿no? Ah, ok, ya entendí. En la ofrenda se sabe que pues uno siempre da lo que no quiere, Ujú. pero entonces ellos dicen que no, que es el 3%. Ah, ya. Y hasta le Y en pusieron. el diezmo, Muy vivo, sí, claro, está buena, ya te entendí, o sea, ya. y en el diezmo pues se sabe que es el El 10. 10, ajá. Entonces a la ofrenda le ponen eso. El mínimo el 3%. Claro. Deja de ser ofrenda. Esa yo nunca la había escuchado. Esa yo nunca la había escuchado, por ejemplo. O sea, digámoslo, colocarle ese monto a la ofrenda, ¿no? Dejó de ser ofrenda para convertirse en el 3%. No sé cómo se llamará eso. Entonces, ese movimiento, por ejemplo, eso, yo imagino que lo tuvo que haber enseñado o sustentado con algún versículo bíblico. Seguro fue y leyó algo y dijo, Dios quiere que ustedes den por esto. Darás tu dinero por todo lo que tú quieras, por vacas, por ovejas. Tal vez no lo recuerdo. Vale, pero de todas maneras él lo enseñó, ¿cierto? Y la gente lo toma como que es lo que Dios quiere, punto. Si no, Dios quiere el 3%, pero eso es una tradición de hombres. Voy a colocarme y luego va Juan Pablo. Entonces yo creo que la Navidad, por ejemplo, se enseñó a la gente casi como algo, un mandamiento. Sí, entonces hablan mucho del espíritu navideño, y si no hay espíritu navideño, pues está mal celebrado. Entonces es como un mandamiento ahí. Ahora sí, ¿cuál cree Juan Pablo? Una tradición que se ha enseñado como mandamiento puede ser del cristianismo o del judaísmo. Yo creo que las leyes noaicas, desde pues que yo recuerde, comenzaron más o menos desde los tiempos de los fariseos. Entonces los fariseos pusieron eso. También lo hicieron como un negocio, ¿no? Porque si no sé, si habían personas que querían practicar el judaísmo y se les estaba imponiendo la circuncisión como algo obligatorio y muchos de los hombres no querían. Entonces es lo que le decían algunos fariseos, entonces que cumplan las leyes noaicas para que no se vayan, pero sé que pienso que esas, y hoy en día siguen vigentes. Sí, sí, sí. Ya sé que me cuento que le echan a uno cuando uno empieza como a buscar las sendas. Ah, tú tienes que cumplir las leyes noaicas. Sí, exacto. Entonces, para contextualizar un poco a la hora, las leyes noaicas son un conjunto de normas, 7 normas, que los judíos dicen que los no judíos debemos cumplir y que no debemos preocuparnos por cumplir más. O sea, como que los que tienen acceso completo al cumplimiento de la Torah son los judíos. Pero esta opinión no la tienen todos los judíos, hay judíos que no creen eso. Pero hay unos que sí, como le dice Juan Pablo, explican eso. Entonces, si tú quieres practicar o convertirte, pues tienes que pagar un monto como para pasar ese límite de los 7 mandamientos. Los mandamientos son no matarás, no robarás, como los principales, los básicos, como para una justicia muy básica.
Pero eso no es Torah, eso no está en la Torah, eso es una tradición hecha por los hombres. Y como lo dice Juan Pablo, eso no es reciente, eso se remonta más o menos a la época de los fariseos, donde ellos ya decían a la gente, mira, tú no puedes cumplir todos los mandamientos, cumplir solamente 7 y con esos 7 ya tú agradas a Dios. ¿Sí? Hay hasta libros completos de las leyes noádicas. ¿Listo? Donde ellos dicen que son los 7 mandamientos que se cumplían en la época de Noé. Yo realmente no creo eso. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, un segundito que tengo aquí un mar de versículos. Vamos a pasar a Levíticos 18:30, por favor. Levíticos 18:30. Entonces miren la recomendación que Dios da, porque casi todas las tradiciones, no todas, ojo, no todas, pero casi todas las tradiciones por lo general vienen de otros pueblos, no el israelita. Entonces miren lo que dice Levíticos 18:30. ¿Cómo dice, Wendy, por favor? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Hashem, vuestro Elohim. Es decir, antes de que el pueblo llegara a la tierra prometida, le está diciendo, miren muchachos, aquí practicaron unas costumbres terribles, yo quiero que ustedes no imiten esas costumbres terribles. Es decir, no importa el país donde usted viva o el lugar donde usted viva, la gente de ahí ya tuvo unas tradiciones terribles, y eso no puede ser una excusa como para usted imitarlas o contaminarse. Pongamos un ejemplo de las tradiciones de esta tierra, Colombia, las tradiciones de antaño, antes del catolicismo. ¿Qué practicaban los indígenas acá? Culto al maíz. Sí, principalmente, ¿no? Culto al maíz principalmente, culto a, por ejemplo, al oro, a las lagunas, ¿cierto? A la laguna de Fuquene, de Tota, hay más, la de Sogamoso también, sí, también. Culto, por ejemplo, a las piedras, a las potencias de la naturaleza, ¿no? Al viento, al aire, no sé, a la tierra, a la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, esas tradiciones, por más de que sean del lugar donde yo nací, de mis antepasados, yo no puedo imitarlas, porque me contamino. Entonces dice, volvamos a leer por favor, Levíticos 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Hashem, vuestro Elohim. Listo. No os contaminéis en ellas. Ahora, este es el punto central de la clase de hoy. Enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Ya hemos dicho, cierto, en los minutos anteriores que eso no solamente es del judaísmo, en el cristianismo también han enseñado tradiciones como mandamientos, como si Dios hubiera querido opuesto a eso. ¿Sí? ¿Me hice entender? Ahora, miren lo siguiente. Vamos ahora sí eso era como la introducción para podernos meter bien en la cuestión de las escuelas, cómo ha venido heredándose las escuelas, ¿sí? Desde dónde surgieron las primeras escuelas. ¿Quién fue la primera persona que recibió de Dios un mandato o un conjunto de mandatos? Adán, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Que fue Adán. Entonces Adán recibió de Dios una interpretación. La Torah solamente coloca la interpretación o el mandamiento correspondiente al árbol y al huerto y a los nombres de los animales. No coloca más en cuanto a Adán. Pero Adán tuvo que haber recibido muchísimas más enseñanzas. ¿Que él a quién se las transmitió? A Eva primeramente, ¿cierto? Y posteriormente ¿a quién? ¿Cierto? A Caín y Abel. Y después se la va a transmitir a otro de sus hijos, que es muy importante, que ¿cómo se llama? Set. ¿Listo? Vamos a ver entonces Génesis 4:26. Entonces vamos a hacer como todo el recorrido hasta la época de Yeshua para llegar a la época de la Mishnah y del Pirkei Avot y todo eso, que son libros de la literatura judaica que son parte de la tradición. O sea, lo que están ahí son tradiciones. Otra cosa es que la gente lo tome como mandamientos, ¿sí? También es otra manera de mirarlo. Usted puede leer el Pirkei Avot, analizarlo y tomar algunas cosas, pero no se le tienen por qué convertir en una ley, ni tampoco ellos lo están imponiendo como ley. Es más la decisión de lo que usted quiera cumplir, ¿sí? Entonces, Génesis 4:26, ¿cómo dice? Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a leerlo por favor desde el 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Elohim dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Volvamos a leer ese pedazo. Porque Elohim dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Listo. Y sigamos ahí. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Hashem. Entonces ahí viene la transmisión de la enseñanza. Quiere decir que la descendencia de Caín no había seguido hasta el momento la invocación o el culto al Eterno. No sabemos exactamente qué culto puede haber tenido. Puede haber tenido de pronto alguna interpretación cercana a Jehová o al Eterno, ¿sí? Pero no lo especifica, no lo mete dentro de ese conteo. Dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo y le colocaron por nombre Set. Set tuvo otro hijo y lo llamó Enos. Y cuando nace este niño, es que ahí sí los hombres empezaron a invocar el nombre del Eterno, es decir, en cabeza de Set y Enos. Es decir, la enseñanza que Dios le dio a Adán, vamos a colocar los 3 hijos principales porque él tuvo más hijos, ¿sí? Caín, Abel y Set. Entonces Caín, su descendencia, tenía otro culto. No sabemos qué culto, no, es muy complicado saber. Abel, no se sabe nada de su descendencia, si fue que la tuvo. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, yo creo que sí, pero no se menciona nada. Y Set viene por aquí, Enos. ¿Sí? Entonces la enseñanza de Adán pasó a Set, y Set se la transmitió ¿a quién? A Enos. Ahora miren cómo empieza el capítulo número 5. Vamos a leer el 5, 1, 2 y creo que hasta el 3 nomás. Hasta el 4. Léelo por favor, Wendy. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Es decir, viene a contarle los descendientes a Adán, sacando de la lista a Caín y Abel. ¿Sí? ¿Por qué lo saca? Se cree que porque Caín y Abel nacieron ¿en dónde? En el huerto. Y Set fue el primer ser humano que nació fuera del huerto. Pero vamos a seguir, no vamos a entrar en esa discusión en este momento que no viene al tema. Sigue, por favor. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahí, entonces, ¿Adán tuvo más hijos e hijas? Sí, pero parece ser que las enseñanzas, o por lo menos lo que él dejó, quedó más acentuado, o más marcado ¿en quién? En Set. Set le transmite eso a Enos, y de ahí para abajo están todos los descendientes, ¿sí? Yo aquí tengo un mapa conceptual que encontré, ¿sí? Voy a decir los nombres rápidamente y ya pasamos para que ustedes lo vean. Está igualmente ahí en el capítulo número 5 de Génesis, pero para no leerlo todo, que ya lo hemos leído. Cainán, ¿cierto? Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén y finalmente Noé. ¿Vale? Entonces aparecen unos personajes que son destacados. Uno de ellos Matusalén y el otro de ellos Noé. ¿Vale? Aquí paso la hojita para que ustedes vean en la parte derecha de la hoja los descendientes de Set. Por lo tanto, los descendientes de Adán. Está ahí todo en Génesis, lo que está ahí es como el resumen, para no leerlo todo. ¿Vale? Ahora miren lo que pasó. Como Adán tuvo hijos e hijas, eso deja muy abierto la palestra para saber realmente cuántos hijos tuvo Adán y Eva. Pudieron haber tenido miles. Es más, Adán puede haber tenido hasta hijos con otras mujeres. ¿Sí o no? Porque en ese momento no estaban rigiendo las normas de no te casarás con tu primo, con tu prima, con tu cercano, con tu pariente, porque se tenía que multiplicar toda la humanidad y llenar toda la tierra. Por lo tanto, la cantidad de parejas que pudieron haber tenido fue incontable. Y yo creo que la Torah omite eso, sí, omite eso, no a propósito, pero sí lo saca un poquito de la palestra para centrar la historia en los descendientes de Set. Porque si la Torah hiciera una cronología completa de todos los descendientes de Adán, pues no cabría el libro en la mesa. ¿Sí? Entonces se está centrando en la familia más importante, los que adquirieron las enseñanzas de Adán, es decir, en este caso Set, Enos, de ahí para allá hasta el prediluviano llamado Noé. Listo, aquí hay varios, aquí está por ejemplo Matusalén. ¿No? Sí. Ahí está por ejemplo Matusalén. Sí, es solamente para que vean los descendientes ahí de manera resumida.
Ahora, Matusalén entonces pudo haber sido maestro de Noé, además de ser el abuelo, ¿no? ¿Dónde aparece, en qué libro, en qué literatura aparece que Matusalén efectivamente le enseñó cosas a Noé? ¿En qué libro? Creo que es un libro que todos conocemos o hemos por ahí escuchado alguna vez. Es un libro muy conocido, del judaísmo además. El libro de Enoch. ¿Sí o no? En el libro de Enoch dice que Matusalén le enseñó cosas muy pesadas o profundas a Noé. Y que Dios le decía a Matusalén, mediante sueños, al único que yo iba a salvar del juicio es a Noé y a sus hijos. Pero nunca le especificó a Matusalén, según el libro de Enoch, cuál era el juicio. Dijo el juicio, le decía el juicio. Y a Noé sí lo cogió y le dijo, hazte un arca porque va a venir ¿qué? Un diluvio y va a acabar con todos. Entonces miren, viene la enseñanza. Entonces viene el diluvio, viene la enseñanza desde Adán, Set, Enos, todos los descendientes, llega hasta Noé. Viene el diluvio. Después del diluvio a Noé le nacen 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Quién de ellos tomó la enseñanza? Sem, ¿cierto? Sem. La enseñanza entonces ahora viene por este lado. ¿Quiénes son los descendientes de Sem? Vamos a mirarlos así nomás a abuelo de pájaro en este mapa conceptual también, donde están los descendientes según, ya les digo en qué pasaje está, en el capítulo número 10, capítulo número 22. En Génesis 10, 22 hasta el 32 están los nombres de las personas que están en este mapa conceptual. Entonces ahí vemos algunos. Entonces está Sem, ¿cierto? Sigue por ejemplo Arfaxad, Shelag, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, que es el papá de Abraham, y finalmente Abraham. ¿Cuántos hay entre Sem y Abraham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la octava generación viene siendo la de Terah y la novena la de Abraham. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí de pronto alguna pregunta o duda? ¿No? Entonces, aquí viene la herencia de la enseñanza. Se la transmitió al Arfaxad, a este, al siguiente, hasta que llegó a Abraham. ¿Vale? Vamos a irla pasando y yo voy a seguir hablando. Entonces resulta y pasa que a Abraham, como ya sabemos, le colocan el título de hebreo. Sí, miremos un momento ese pasaje. Es el 14. Génesis, sí señor. Ya les digo qué pasaje es porque no me acuerdo. Donde dice Abraham el hebreo. ¿13 qué? Génesis 14:13. Génesis 14:13. Entonces, Génesis 14:13. Es la primera vez que aparece la palabra hebreo. ¿Sí? Hebreo. Ahora alguien que me haga el favor y busque en el hebreo el nombre Eber. ¿Cómo se escribe la palabra Eber? Eber está en Génesis 10:25. Génesis 10:25, busquen por favor cómo se escribe Eber en hebreo y me lo dictan y después me miran ya tienes Eber, ¿sí? Entonces miren, Eber espera un segundo, es con ¿sí? Bet ¿sí? y Resh. Listo, ahora busca por favor la palabra hebreo en el 14:13. Ibrí. Sí, ¿cómo es? Ibrí, voy a escribirlo aquí abajo. Las mismas. Sí. Y al final tiene una yod. Una yod. Mira así, entonces allí bet res y yod, en el caso de hebreo. Es decir, indudablemente la palabra hebreo y el nombre Eber están familiarizados. Comparten el mismo número, la misma raíz de las 3 primeras letras. Y le agrega la letra Yud, que pertenece al nombre del Eterno, el Yud-Heh-Vah-Hei, ¿sí? Que es el nombre del Eterno. O el Jehová, que nosotros conocemos así en español, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios tomó de la descendencia de Eber y escogió a alguien y le dio ese título. Es decir, el título hebreo significa, entre muchas cosas, por ejemplo, significa el que está contracorriente. El que está
contracorriente. Ese es uno, contracorriente. El que se opone, el que cruza. Y uno de tantos es aprendiz o enseñado por Heber. ¿Qué significa como tal ese nombre Heber? Bueno, por favor, colabóranos ahí. Para que ustedes lo vean que tiene mucho que ver con Abraham. Ahora, en la clase de historia, pues hay varios documentos que tenemos ya en las carpetas o que hemos visto ya, donde vemos que Heber efectivamente está vivo cuando Abraham nace, y es más, Abraham alcanza a morir y Heber sigue vivo, porque Heber perteneció a una generación donde ellos vivían más de 400 años. Entonces él alcanzó a conocer a Abraham, que es de una generación que vivieron 120, 130, conoció a Abraham, Abraham se murió y Heber siguió con vida. ¿Qué significa bueno, por favor? Heber dice, propiamente región en el lado opuesto, específicamente del Jordán, a este lado, alrededor, al otro lado, a un lado, derecho, frente a... Y hebreo, creo que voy a poner exactamente lo mismo, ¿no? Porque está tomando como las raíces. Dice Ibrí, descendencia de Heber, hebreo. ¿Sí? Descendencia de Heber, hebreo. Sigue, por favor. Le da una raíz que es la de Heber. Es la misma que estábamos leyendo ahorita. ¿Listo? Bueno, hasta aquí entonces hemos visto lo siguiente. Viene la enseñanza desde Adán. Adán la transmite a todos los prediluvianos. Llega hasta Noé. Noé se la pasa a Sem. Sem a sus descendientes. Viene por Arfasad, todos los que ustedes están viendo en el mapa conceptual que les acabé de dar. Viene. Llega por Terak y finalmente reside ¿en quién? En Abraham, que le dan el título de hebreo, enseñado por Heber. Este personaje Heber, desafortunadamente, no hay mucha información de él en la escritura, apenas lo que aluñamos ahí y lo que dicen 2 o 3 pasajes de Génesis, no hay más información, pero es raro que le den ese título de hebreo. Y toda la historia de nuestro pueblo, ¿cómo les llamaron? Los hebreos, ¿sí? O sea, tenían alguna gran relación con ese nombre Heber. ¿Sí? ¿Me hice entender? Hasta ahí de pronto alguien tiene alguna duda. ¿Cómo venía la enseñanza desde Adán? Adán, prediluvianos, Noé, Sem, descendencia de Sem, Abraham. Ahora lo fácil, la parte que todos conocemos. Abraham, ¿a quién la transmitió? Isaac. ¿Y Isaac a quién la transmitió? ¿Y Jacob a quién la transmitió? A las 12 tribus. ¿Listo? Aquí vamos a dar un gran salto porque ya es la historia que ustedes conocen, el Éxodo, Moisés, ¿cierto? La época luego de Josué. Viene así, viene todos pegados unos a otros. Pero todos se vienen alimentando de la enseñanza que dejó Abraham, ¿cierto? Abraham se la pasó a Isaac, Isaac a Jacob y finalmente Jacob a las 12 tribus. Ahora entonces ya tenemos más adelante la nación de Israel. La nación de Israel. Ahora está la nación completa. Ahora vamos a mirar por favor Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12. Vamos a encontrar la primera introducción en la nación como tal, porque en Egipto yo me imagino que absorbieron muchas tradiciones. Por ejemplo, la cuestión de hacer un becerro de oro. ¿Por qué un becerro y no otro animal? Porque ese era un culto específico allá en Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacaron ellos la idea de un becerro? De Egipto. ¿De dónde sacaron ellos, por ejemplo, la idea de el calendario que ellos tenían? Que Dios se los tuvo que cambiar por el calendario hebreo nuevamente. ¿Dónde tenían ellos el calendario? Si yo les cambié el calendario, ¿qué calendario tenían ellos hasta ese momento? Pues el calendario egipcio. ¿Sí? Como nosotros ¿qué calendario teníamos hasta que nos descubrimos con el calendario hebreo? El calendario gregoriano. Sí, y sabemos, creo que todos estamos en esa transición, que la transición de un calendario a otro es muy complejo. Nomás miren, tenemos en 2 días un inicio de mes. Sí, en 2 atardeceres tenemos un inicio de mes.
en la cultura gregoriana el inicio de mes no simboliza nada, más allá de pronto del pago de sueldos, no sé, pero no simboliza mayor cosa. Sí, mientras que para nosotros debería tener una trascendencia profunda, que por el momento estamos tratando de darle porque es complejo, porque es una transición, es un cambio. Todos los cambios son demorados y por lo general dolorosos. Sí, yo imagino que a todos nos ha dolido. La vez pasada yo les pregunté a algunos cuál es la fiesta con la que más ustedes han tenido choque, fiesta pagana, y yo me acuerdo que alguien dijo la fiesta de las madres porque mi mamá no cree en esto. Sí, normal, ¿sí o no? Normal. Y choca, obvio. Otros dirán, no, de pronto la Navidad porque en mi casa todos ponen árbol, ponen 60 árboles, 200.000 bombillitos, ¿sí o no? Eso es muy duro para uno que está haciendo la transición. De pronto no, de pronto es la Semana Santa porque mi familia viaja a una ciudad, no sé, comen allá determinadas cosas y yo ¿qué hago? Me tengo que ir con ellos, no me puedo quedar solo o sola. ¿Sí? Sigamos. Entonces, Primera de Reyes capítulo 12. Dice así. Vamos a leerlo solamente. Vamos a tomar solamente. Esperen un segundito. Esperen que esté como. Ah, es que estoy en el 13, ya olvidé. En el 12. Vamos a leerlo en el 25, por favor, desde el 25. Vamos a leerlo, Wendy, por favor, desde el 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Hashem en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-El y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bet-El, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Bueno, aquí, termínalo por favor. Ordenó también en Bet-El sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Bueno, como lo vemos, entonces este tipo de Jeroboam astutamente de un momento a otro quiere desligarse del judaísmo, o de la casa de Judá, más que el judaísmo, de la casa de Judá, y dice, miren, yo ya reedifiqué las ciudades principales del norte, Siquem y Penuel, pero ahora no tenemos como un culto, no tenemos como en qué aferrarnos, ¿sí? Entonces la gente cuando lleguen las fiestas hebreas va a ir hasta ¿dónde? Hasta Jerusalén, que estaba ubicado ¿en qué casa? Y una vez que estén allá en Jerusalén, los van a convencer para que me hagan una rebelión a mí, el rey de la casa de Israel. Entonces hagámoslo sencillo, hagamos un culto nosotros mismos, montemos nuestras propias tradiciones. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Mandó a elaborar 2 becerros de oro. Uno lo colocó en Bet-El y otro lo colocó en Dan. Bet-El quedaba aquí, en la frontera, y Dan quedaba en la parte norte. ¿Por qué lo mandó a colocar en la frontera? Por si de pronto alguien iba hacia Judá. Yo imagino que la gente le decía, no, porque nuestro Dios está acá, nuestro centro de adoración es acá en Bet-El, no es en Judá. ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén si en Bet-El tenemos un Dios? Sí, muy astuto de hombre. Entonces él manda a colocar los 2 becerros y establece 2 cosas más, que Wendy lo acabó de leer. Primero que todo, cambia el sacerdocio, nombra a sus propios sacerdotes que no eran de origen levítico, y cambia el calendario. ¿Sí? ¿Sí lo vieron ahí en la lectura? Vuelve a leer por favor ese pedacito nomás, bueno. 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo,
a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. O sea, él tomó una tradición, o sea, él tomó una cuestión que era verdad y la convirtió en una tradición. Él cogió las fiestas del mes séptimo y las transformó para el norte en las fiestas del mes octavo. Eso no existía, él se lo inventó. Colocó 2 becerros y colocó lugares altos y cambió todo el culto de la casa del norte para no tener nada que ver con el culto levítico y con Jerusalén. ¿Listo? Entonces, este hombre va a ser uno de los principales causantes que nosotros estemos hoy sentados aquí, en la distancia, y que tengamos una pared cultural, porque no es ni siquiera espiritual, es cultural, con los judíos ortodoxos. Porque ellos cogieron por otro lado, y este tipo llevó a la casa de Israel por otro lado. Un lugar lleno de idolatría. ¿Sí? Ahora vamos a leer, por favor, Segunda de Reyes 17:33. Viene otro cambio más para la casa del norte. No, digo, coloca ahí la fiesta que él cambió. ¿Cómo así, para no entender? Coloca la fiesta que él cambió, porque la colocó Pon en el una nombre fecha. de la fiesta. Creo que es la de Fue Yom Kippur, el ¿no? octavo. Y nosotros la celebramos en el séptimo. Ah, ya te digo. O sea, la Es fiesta que que fue lo nosotros... que él modificó. Listo, entonces la fiesta del mes séptimo, a los 15 días Eso. 15 días del mes séptimo, celebramos Sukkot. Esto es Torah, ¿vale? Esto es Torah. Y lo que el tipo se inventó fue el día 15, pero ¿de qué mes? Octavo. Del mes octavo. No sabemos realmente qué celebraron, o por lo menos el texto no lo dice. Sí, estamos claros. Acuérdense que la Sukkot no es desde el día número 15 del mes séptimo hasta el día número 22. Habitaréis 7 días en tabernáculos, como lo hicieron vuestros padres en el desierto, bla, bla, bla. Pero él lo modificó, le cambió el mes, lo movió de mes y de seguro le dio otro nombre. La Torah no lo pone, pero el texto de Reyes no lo especifica. Dice que ofreció un sacrificio a los becerros. Y cambió también, ¿qué? El sacerdocio. Y pues como vemos acá, aunque eran cambió. levitas, ¿no? Él nombró levitas, pero no eran sacerdotes según Aarón. Pero siguió conservando la cuestión de los levitas. Porque dice que y su altar que ha levantado en Betel para ofrecer sacrificios que ha fabricado, y también en Betel nombró a los sacerdotes de las colinas que había edificado. Por arriba dice, y puso... En 31 dice que No, no eran. los de Leví. No eran de los hijos. Ah, espérate que diga otra cosa. Construyó luego colinas y a la asamblea del pueblo creó sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Ah, no, acá en la Reina Valera dice que no eran de los hijos de Leví. Y yo la miré en el Tanakh y decía así, que no eran levitas, decía. ¿Qué versículo es? La miramos. Está en el 31, en Primera de Reyes 12:31. Si alguien no tiene otra versión, por favor, ayúdenme a mirar. Católica. Primera de Reyes 12:31, esa es católica. Ah, bueno, pero sí, de pronto es otra versión. Ellos hablan. Para mí tiene más lógica que los haya cambiado, los levitas. Porque al mantener los levitas tiene un peligro de que en cualquier momento los manes vuelvan. Construyó también santuarios en lugares altos y nombró sacerdotes a gente del pueblo, que no eran levitas. Que no eran levitas, así dice tal cual el Tanakh de Katz. Que no eran levitas. Ahora miren lo que dice Primera de Reyes, o Segunda de Reyes más bien, Segunda de Reyes 17:33. Puede ser que esta traducción esté diciendo es que pertenecían a la tribu de Leví, pero no eran sacerdotes. También puede ser. De todas maneras los dos estaban mal, pero yo creo que no eran levitas, por lo que yo vi en el Tanakh de Katz. En el libro aparece el octavo. Que no eran levitas. Sí, es que si el Tanakh de Katz muy poco falla con las partículas no, sí, para y dónde. Entonces, vamos a leer ahora lo que les digo, Segunda de Reyes 17:33. Léelo por favor, Wendy. 17:33 Sí, léelo como un poquito antes porque imagino que lo tomé ahí un poco mordido. dice... Mientras que me en cuenta que dice el 33 en la Reina Valera. ¿En ese? En Porque el... Biblia, Pero, ¿de cuál pasaje va? del 12. Dice, sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón. El mes, pero despacio. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Sí, el mes que él escogió como capricho suyo. Dice ella, como capricho suyo. Entonces al final vamos a
era un poco eso, la cuestión de él inventó, y es que muchas de las tradiciones son inventadas. Esa es la verdad. Son simplemente inventos de seres humanos. Ahora sí, Wendy, por favor, léenos allá donde estamos. ¿Cuál es? Desde el 26. ¿Cuál? Perdón. Estamos en Segunda de Reyes 17:26. 17. Segunda de Reyes 17:26. ¿Cómo dice Wendy, por favor? Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Elohim de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Elohim de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Elohim del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-El, y les enseñó cómo habían de temer a Hashem. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima. Los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Hashem e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Hashem y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Hashem, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Hashem a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Listo. Entonces, como vemos hasta ahí, lo que nos acabó Wendy es otra etapa de la historia. Y es lo siguiente: la casa de Israel, todavía estamos hablando del norte, recibió luego de todo lo que hizo Jeroboam la invasión de los asirios, cosa que hemos por ahí mencionado más o menos. Y los asirios lo que hicieron fue no matar a la gente, porque ellos veían a la gente no como enemigos, sino como mano útil. Los cogieron, se los cargaron por familia y se los llevaron para otras tierras. La tierra de Israel no se podía quedar vacía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Trajeron gente de otras partes del planeta, de todo el imperio asirio, y repoblaron nuevamente las ciudades del norte de Israel, la casa de Israel. ¿Qué pasó? Según el texto bíblico, que ese pasaje no alcanzamos a leerlo ahí, los leones en la tierra se multiplicaron y empezaron a matar a los nuevos habitantes de la tierra. Entonces fueron y le contaron al rey, le dijeron: mire rey, en la tierra donde nosotros llevamos a la gente nuestra, se están muriendo por los leones, debe ser por algo de la religión de ellos, alguna maldición o algo así. Entonces hagámoslo sencillo, traigamos uno de los sacerdotes que nosotros nos llevamos, para que le enseñe a la gente nueva cómo agradar al Dios de esa tierra. Efectivamente van y traen un sacerdote, y dice que el sacerdote les enseñó la Torá y cómo agradar al Eterno. Pero ¿qué hizo la gente? Tomó el culto a Jehová y lo incluyó dentro de sus demás cultos. Entonces dice que temían a sus dioses y también temían ¿a quién? Al Eterno. Pero más adelante dice: ni temían a Jehová ni guardaban sus mandamientos, porque ya lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? Nadie puede tener dos señores, porque a uno aborrecerá y al otro amará. Entonces léenos por favor, Wendy, el versículo 33 nada más. Temían a Hashem y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, este temor que ellos tenían es una tradición que ellos tenían también. ¿Cuál era la tradición que consistía en esta gente? Temer a sus dioses paganos y tener también dentro de sus dioses a Jehová, al Eterno. Raro, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa práctica? Yo esa práctica la veo mucho en el catolicismo, donde ellos tienen muchos dioses, pero de todas maneras ellos creen que tienen un respeto a Jehová, al Eterno, a Dios. Pero ellos tienen más dioses en el catolicismo. Los santos, por ejemplo, los ángeles, María, Jesús. Pero ellos creen que sienten un temor por Jehová. Claro. Entonces anoten este nombre para que nunca lo olviden. Esa práctica se llama enotismo. ¿Qué? ¿Tener varios dioses? O... Tener varios dioses, pero que usted siente más respeto por uno. O sea, como que usted dice: sí, no, yo creo en la Virgen, como creo en esto. principal, pues. Sí, exacto, es como un dios principal, pero creen en muchos dioses, pero tienen uno principal. Enotismo.
Y yo creo que de esto está lleno la iglesia cristiana también, donde ellos creen que hay cierto temor al Eterno, pero tienen más dioses. Uno de ellos, por ejemplo, es Jesús. Ese es un Dios, el Espíritu Santo es otro. Los personajes, pongamos un ejemplo, los pastores, los músicos, ¿sí? Los evangelistas, bueno, cualquier man que tenga un renombre. Entonces se llama enotismo, ¿listo? Eso también es una tradición, y miren que la tradición sobrevivió hasta el día de hoy, donde cada persona quiere tener su propio Dios, y dice Jehová, sí, claro, el Dios de los israelitas, el Dios del Antiguo Testamento, como le dicen algunos. ¿Me hice entender hasta ahí? Bueno, ahora, ¿qué pasó con la casa de Judá? Porque estamos hablando solamente de la casa de Israel. Casa de Judá, le damos un momento, voy a darle estos versículos a algunas personas. Yasher, por favor, Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Wendy, por favor, Jeremías 20, 4 y 5. Jessica, por favor, Jeremías 25, 11 y 12. Y Claudia, Jeremías 29, 10. ¿Puedes repetir las citas, por favor? Segunda de Crónicas 36, 21. Esa es la primera. La otra es Jeremías 20, 4 al 5. Jeremías 20, del 4 al 5. La otra es Jeremías 25, 11 y 12. Y la última es Jeremías 29, 10. Bueno, Yasher. Segunda de Crónicas 36, 21. Vale, desde 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Hashem por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Listo, estamos leyendo es cuánto duró el pueblo en Babilonia. La siguiente cita, ¿quién la tenía, Wendy? Jeremías 24. Jeremías 24. ¿Cómo dice? Porque así ha dicho Hashem: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a toda Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en mano de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Listo, está dando la advertencia. Y ahora Jeremías 25, 11 y 12. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces dice que el destierro en Babilonia va a durar 70 años. ¿Por qué es importante mencionar el destierro de Babilonia? ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque en Babilonia es donde nuestro pueblo va a adquirir un montón de tradiciones y nunca nada volvió a ser lo mismo. Todo viene muy cambiado desde esa época. Entonces aparece un personaje clave que es Nehemías y Esdras, y ellos van a tratar de recuperar al pueblo sin la contaminación babilónica, pero el pueblo va a seguir metido en Babilonia. Por eso les dicen: huyan, yo quiero que ustedes huyan de Babilonia, no sea que la maldición de esa tierra los alcance, y los terminó alcanzando. Y la última que hayamos colocado, Jeremías 29, 10. Porque así ha dicho el Señor: cuando según mi dicho se cumpla 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. 70 años, ¿cierto? Ahí vuelve y confirma. Ahora vamos a ver qué tradiciones prebabilónicas existían en nuestro pueblo. Tradiciones prebabilónicas, que este es un tema que de pronto no es muy tocado. Tradiciones prebabilónicas. Y le voy a dar a cada uno nuevamente una cita para que le pongamos atención todos. Entonces, tradiciones hebreas. Tradiciones hebreas pre-babilónicas. Es decir, en todo el espacio de tiempo anterior a esos 70 años que está leyendo Claudia, Wendy, todos los que acabaron de leer.
Entonces les voy a dar una cita de cada uno. Juan Pablo, Jueces 12:6. Jueces 12:6. Ese es Juan Pablo. Yasher, Jeremías 17:21 al 27. Jeremías 17:21 al 27. Wendy, por favor, Jueces 11:40. Jessica, Ruth 4:7. Claudia, Primera de Samuel 2:13. Ahí dejémoslo así. Dejémoslo así. Hay más citas, pero por ahora mencionemos esto. Entonces miren las tradiciones que existían en nuestro pueblo antes de la era babilónica. Porque en Babilonia es donde todo se va a ver cambiado y permeado por la ideología babilónica, ¿cierto? Babilonia, oh madre de las rameras, tú que has embriagado a todas las naciones con el vino de tu blasfemia, dice el libro de Apocalipsis, creo que lo empezamos a leer anoche, no recuerdo, ¿sí? Entonces allá nuestro pueblo también se contaminó, bebió de esa copa de la inmundicia. Entonces miren todo lo que había antes de Babilonia. Primero, la primera que está ahí, Jueces 12:6, ¿qué dice? Dice, entonces le decían, ahora, pues, di Chibolet, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano, y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Listo, entonces les explico. Esta es una tradición en cuanto al uso del idioma. Uso del idioma, más específicamente la pronunciación. Entonces había una guerra interna entre los efraimitas, los benjaminitas y los judíos. Una guerra interna entre esas tres tribus. Los benjaminitas hábilmente van y se unen con los judíos. Sí, hacen un pacto. Y dicen, no vamos a dejar entrar efraimitas al monte de Efraín ni a toda la tierra de Judá. Entonces se paraban a las entradas del monte de Efraín y empezaban a preguntarle a todas las personas que pasaban, diga Shibolet. Y si la persona decía Sibolet, lo cogían y lo degollaban, porque la pronunciación de los de Efraín era Sibolet, no podían decir Chibolet. Yo hago el ejemplo o la comparación aquí en Colombia con las regiones. No sé, que el costeño de pronto no puede decir la R. ¿Sí me hago entender? O la S. Entonces, como que en esa época también las tribus tenían sus propias pronunciaciones. Eso es una tradición. Nosotros, ¿cómo decimos hoy en día? ¿En cuanto a qué? En cuanto al Chibolet. Chibolet. ¿Decimos Chibolet o Sibolet? ¿Cómo decimos, decir las bueno? dos. No, digo, en la cultura hebrea. Nosotros como españoles Shibolet. no. Por eso le pregunto a Wendy, que de pronto está más empapada del tema en el hebreo. ¿Cómo se dice Wendy hoy en día? ¿Shibolet o Sibolet? Shibolet. Porque los de Sibolet, aquí lo dice, fueron degollados ¿cuántos? O asesinados ¿cuántos? Más bien, 42,000 personas. Más adelante vemos que la tribu de Efraín tiene un problema, es que no tiene hombres. Entonces tienen que hacer unas cosas muy extrañas para hacerlas afuera de una ciudad, secuestrar vírgenes de otros pueblos. Tienen que hacer un montón de vueltas para volver a parar la tribu de Efraín, porque quedó totalmente destruida por esta guerra civil interna. ¿Vale? Entonces, primera cuestión tradicional previa a Babilonia, la cuestión de la pronunciación del hebreo. No todos pronunciaban el hebreo igual. ¿Dónde está la prueba? Aquí. Sibolet y Shibolet. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Preguntas hasta aquí? Segunda, Jeremías 17:21 al 27. Una cita que ya habíamos leído así por encima con mi papá la semana pasada. Jeremías 17:21. Así ha dicho Hashem: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mande a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron corrección. No obstante, si vosotros me obedeceréis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre los tronos de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre.
y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cepela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no oyeres para santificar el día de reposo, y no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Bueno, según la tradición que existía antes de Babilonia, todo eso es antes de Babilonia, ¿no? Carga, voy a escribir aquí bien grande, para vender, ¿sí? Para vender en Shabbat. Es decir, Jeremías le está diciendo, muchachos, miren, en Shabbat no carguen nada para vender, ni las frutas, ni esto, ni aquello, porque van a generar que Dios se enfade y venga y los destruya con los babilonios. ¿Qué terminó pasando? Dios se enfadó y los destruyó con los babilonios. Pero esta era una tradición. En la Torá usted nunca va a encontrar ningún mandamiento que diga no cargarás cosas en Shabbat. ¿Sí o no? No hay ningún solo mandamiento. Entonces, este mandato es una tradición que colocó Jeremías y luego, después de Babilonia, la toma Nehemías. Nehemías dice, miren muchachos, no traigan cosas pesadas a la ciudad en Shabbat. Pero él, ¿de dónde lo tomó? De Jeremías. Jeremías, ¿de dónde lo tomó? Él dice que Dios le dijo. Se imagino que Dios le dio esa orden para el pueblo. Pero era una tradición porque no pertenecía a la Torá. En la Torá no hay ningún mandato que diga, miren, no traigan cosas pesadas en Shabbat. Tengo una duda, pero no se puede convertir en un mandato si es dado a un profeta. No, Jeremías. seguiría estando, es que Porque mandato... puede ser es un mandato oral. Y la Torá pues también fue en un momento oral, ¿no? Ujú. O sea que si el mandato por ser el profeta no se convierte en un mandamiento, Pues el profeta no es porque se lo envía al Eterno. se lo envía a Dios, sí, yo sé. Y no, el mandato, los mandatos son exclusivamente los que están en la Torá. De ahí para allá serían, es que no quiero utilizar la palabra comentarios, pero serían como complementos a los que están en la Torá, porque en la Torá dice no venderás nada en Shabbat. Sí, pues no lo dice específicamente. Sí, no comercializarás, no trabajarás en Shabbat. Entonces yo imagino que esta es como una interpretación del mandamiento, más que sea un nuevo mandamiento. Es como el amarnos los unos a los otros. Ese no es un nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan que Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento? Pésimo traducido, ¿no? Hay una versión, creo que la Pechita Arameo, donde él dice, les voy a recordar un antiguo mandamiento. Ah, eso ya es una otra cosa. Amarse unos a otros. Es una interpretación que él le da, pero eso no se nos puede convertir al nivel de Torá, sino que es un complemento a lo que está en la Torá. ¿Sí me van a entender? Entonces yo veo lo mismo en el caso de los profetas. ¿Qué es lo que dicen los profetas? Enviados por Dios, inspirados por Dios, obviamente como Jeremías, no pertenece a la Torá ni a la categoría de mandamiento, pero es un complemento a los otros mandamientos. ¿Sí? ¿Me dicen entender? Como un complemento. Y ahí coloca unas citas, Éxodo 20 algo. Yo lo leo y dice, así ha dicho el Eterno, o sea, es como... ¿En Éxodo? No, en Jeremías. Sí, sino que no pertenece a la Torá, porque si no habría que meter ese versículo en la Torá. Pero ¿Cómo es un dice? mandato, así ha dicho el Eterno, ¿no? ¿Cómo dice? Jeremías 17:21. El 21. Y diles, oí la palabra de Jehová. ¿Cómo está así, Jehová? Y diles, oí la palabra del Eterno, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho el Eterno, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo. Bueno, eso es una interpretación. Ni hagáis trabajo Es en un su complemento al mandamiento. El mandamiento de ese chaval. Dice, guardaos de lo traes. Así ha dicho el Eterno, Sí, ha guardaos dicho- sí. por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, Sí. y de meterla por las puertas de Jerusalén. Eso lo ha dicho el creador A Jeremías. a Jeremías, ¿cierto? En un contexto cultural, me imagino, y en un momento especial que está ocurriendo, como hoy nos dijera, si algún profeta nos dijera, guardaos de no prender el televisor, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si prender el televisor o no el televisor es una invalidación a la Torá? La esencia es el Shabbat, ¿cierto? ¿No? La esencia no es hacer la obra, la esencia no es nuestra acción económica, pero yo cómo debo saber si encender un televisor puede ser o no puede ser un trabajo. Yo, por ejemplo, puedo, lo que hace, por ejemplo, Sofía, que está lejos, pero enciende una cámara para poder recibir o pues, como aprender el Shabbat, ¿no es cierto?
Y puede ser que yo prenda el televisor para ver un partido. Entonces, el Eterno está diciendo una interpretación, un momento, un contexto cultural, que hoy lo necesitaríamos además. O sea, es un complemento al mandamiento. Correcto. No es un nuevo No, mandamiento. es una interpretación del mandamiento, no O sea, un complemento, el mandamiento está completo. Y no es un nuevo mandamiento tampoco. No. Ni tampoco es algo que yo deba Pues anexar a la Torá. entonces dice guardados. Bueno, Ya está el mandamiento del Shabbat, ya está. Está. Es cómo lo tenemos que Correcto, en guardar. ese contexto. En ese contexto. O sea, ¿cómo lo guardo yo? ¿Cierto? ¿Cómo lo...? Sí, cómo lo... Sí, por ejemplo, que estuviéramos en una ciudad que sea difícil de aprovisionamiento. Por ejemplo... Un pueblo. Sí, entonces yo estoy en el campo y el mercado son los sábados. Yo conozco un pueblo de Junín, el mercado los sábados. Entonces usted va a comprar algún viernes y es imposible, ¿cierto? Es imposible. Entonces, ¿qué toca hacer? Comprarlo un sábado. ¿Ustedes creen que eso es invalidar o no invalidar el Shabbat? Sí, sí, invalidar el Shabbat. Depende. Pero yo haría lo sencillo, yo invalidaría un Shabbat, compraría lo del mes. Prefiero quemar uno que quemar 4. Yo mandaría un ¿Cómo sería mi enseñanza? Digamos que nos llamaron de una iglesia, escuchen, me llamaron de una iglesia cristiana en Junín. Dijeron, nosotros queremos guardar aquí Shabbat, pero tenemos una problemática, aquí mercado de los sábados y la última tierrita de aprovisionamiento está a 3 horas. Súmase, ¿cómo cree que guardamos el Shabbat aquí? Si mañana es cuando tengo que, por ejemplo, yo hago quesos, mañana tengo que salir a vender los quesos. ¿Sí me van a entender? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes que los invitaron a que son máster en Torah. Pues escucho. Por eso dice, mire lo que dice el Eterno, guardados de. Y el contexto, imagino que está hablando de mucho movimiento económico en esa época, en ese tiempo, en ese momento. Entonces, guardados de. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué ustedes que diría el señor de Junín? Pero es que igualmente, yo lo entiendo, pero igualmente cuando el Eterno dice la palabra a un profeta, sea Jeremías, Isaías, Moshe, siempre está parado en un contexto. Sí. Pero, por ejemplo, con Moshe estaba parado en un contexto que el pueblo estaba saliendo de Egipto, pero aún así Pero el pueblo los en mandatos... ese momento ellos no saben qué hacer y lo que están haciendo es lo adecuado o lo no adecuado. Tal vez venían en una corriente donde hacerlo era lo adecuado. Acá Baruch les dice, eso no es adecuado hacerlo, chaval. Sí, vamos por el ejemplo de Junín. Ellos vienen de regla en norma, de siglo en siglo, de año en año, que el mercado es el día sábado. ¿Ocurre o no ocurre en los pueblos? Sí. Bueno, usted quiere esa consejería a los señores. Sergio dice, pues, valíamos un chaval y nos aprovisionamos como mes. Digo, sí, pero yo vendo mis quesos, yo vendo mis huevos, exacto. yo vendo mis cosas. Alimentos ¿Qué hago? perecederos. ¿A qué le aconsejaría? Contrata un pagano que no vale Sí. O sí, la salida fácil es venda los otros días. Sí, yo entiendo el Sí, peso cultural. El centro de acopio Sí, de la 3 y eso, el toca peso. pagar burros y toca pagar transporte, furgones, yo qué sé, cuando es una vaina macro. Sí, o sea, el peso cultural no se va a quitar así encima. Como yo sé mañana ligera, no, vinieron promete ligera en chaval, no utilicen los celulares. Ni para transmitir ni nada de eso, sí. O sea, nos demos la complicada del siglo porque los que utilizamos las de esto, los de la transmisión, los que graban, sí. Entonces, es una complicada. Vuelvo y le repito, ¿ustedes qué le dirían? Es que ya me la mandaron hace un poco de años. No hay que mudarse de Junín. Por ejemplo, donde era su abuelo, en el mercado del sábado. La verdad del sábado. ¿Ustedes qué? ¿Dónde están? ¿Eso que eso es fácil? No es fácil ni para él, ni es fácil para uno. Entonces toca mirar qué cosas, La interpretación. otras cosas, más. Mire lo que está diciendo el texto. Vamos a meter un texto que es chaval, pero bueno. Pero miren lo que dice el texto, o sea, léelo otra vez. 21. Así ha dicho el Eterno, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Sí. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mande a vuestros padres. Como mandé. ¿Perdón? Como mandé. Así como mandé a nuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír,
ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeceréis, dice el Eterno, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y esta ciudad. Otra Así ha dicho traducción. el Eterno. ¿Cómo empieza el texto? Así ha dicho Así. Jehová. Sí. ¿Qué más? Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. O sea, ¿está modificando el mandamiento? ¿No? No. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice guardados? ¿Le estás viendo la interpretación? Guardados, ¿cierto? Es decir, que en ese caso, dice guardados, pero ahí utiliza la palabra vida adelante. Léelo. Ahí dice, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de Guardados reposo. por vuestra vida. Guardados por vuestra vida. Y esa palabra carga no es física. De llevar carga en el día de Ahí reposo. lo busco aquí en hebreo. ¿Cómo es la palabra carga en hebreo? Tributo, peaje. Ujú. Materiales para vender también. ¿Cierto? Mm. Bueno. Entonces, ¿qué le digo yo al señor de Junín? Guardados. Por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Sí. Y de meterla por las puertas de Jerusalén. Sí, ¿qué más? Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Ahí le está recordando el mandamiento. Exacto. El mandamiento sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Santificad el Shabbat. Santificar el Shabbat. Dice en un lugar específico. No le está diciendo que por cualquier ciudad no meta las cargas, sino puntualmente. ¿Cuál? Jerusalén. Ahora sí. ¿No vamos cogiendo? No. Sí, por eso no puede ser Torah, es una interpretación Por eso, del Shabbat. exacto. Lo que está haciendo es algo puntual. Por Jerusalén. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo pueden hacer en otras culturas? Pues dime. Pues según esto sí. Nos está dando puntualmente que Jerusalén, sí o sí, así declare el rey David, ¿me entiendes? Entre comillas, que el sábado es mercado, acaba de decir, ¿qué acaba de decir? No. Que no, que el Shabbat no. Igual en Jerusalén me imagino que entonces el día correspondiente a Shabbat, ese día no es día de mercado ni nada de eso. Pues para ellos es factible. Y lo está estableciendo puntual, no está diciendo mando ya a las tribus al exilio. En toda ciudad. En toda ciudad, en todo país. Vuelve Mientras que el Shabbat sí es para todos. bueno. Por eso es, dice, Y preserva dos cosas universales: vida. guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de Shabbat y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Sí. Pero ellos no oyeron ni inclinaron sus oídos, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No, pero hay otra cosita de Jerusalén por ahí. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y meterla por las puertas de Jerusalén. Eso es puntual. O sea, la interpretación que me está dando acá Baruj y el profeta es puntual. Yo no la puedo aplicar para Siria, para Libia, ¿sí me da eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer en Junín? En Junín puedo limitar eso, ¿cierto? Que no se me vuelva mi holgorio, ¿cierto? No se me vuelva mi holgorio. Entonces, holgorio, ¿qué quiere decir? Que mi ambición me lleva a eso. Por eso busca la palabra vida, lo que es necesario. Hay una palabra clave en la Torah que es necesario, lo que preserva a mí la vida. ¿Sí? El sobreenriquecimiento sí se castiga en Shabbat. Sobre enriquecimiento. Sí, o sea, la ambición, en la ambición. Lo que yo sé que voy a vender para preservar mi vida. Ese sería el primer litigio, el primer límite de la ley. Claro. Correcto, pero en este caso está hablando exclusivamente ¿de quién? De Jerusalén. ¿Vale? Por eso damos una interpretación para Shabbat en Jerusalén. ¿Y qué habla? Como quien dice, se me olvidó. El respeto empieza por casa, algo así, ¿sí? Más o menos. Sí. O sea, La como justicia que empieza desde casa. Sí, eso dice, el juicio comienza. Desde casa. Segunda vez. Correcto. Bueno. ¿Quedó claro eso? Que es una interpretación puntual de Shabbat. ya, como este versículo deben haber muchos. Cuando el Eterno manda. Claro. Y me toca ver, sobre todo
sobre todo cuando Akadosh Baruj Hu hace algo, siempre se encarga de Israel. Cuando el profeta se encarga de Israel. No se encarga si el esposo le va a volver. No. Es Israel. O si va a conseguir camellos. Es Israel. Israel es el centro del profeta. ¿Qué quiere que hagan en Israel? Porque es una tierra que circula, funciona diferente. Ya le hemos dicho muchas veces que la tierra de Jerusalén funciona diferente. Ella funciona con otros códigos. Bueno, Jueces 11:40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, 4 días en el año. Esta también es una tradición. Las doncellas de la época de los jueces iban hasta una parte a endechar, o sea, a llorar por la maldición que había echado Jefté sobre su hija, ¿no? Cuando dijo, el que cruce primero por la puerta de mi casa, ese sacrificaré. Ya después veremos si lo sacrificó o no, que está relacionado con el rescate, ¿no? Cuando yo ofrecía a alguien y lo podía rescatar con un animal. Pero ellas iban y lloraban, era por la maldición. Pues vale, leerlo por favor. Se hizo tradición en Israel. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, 4 días en el año. Listo. Ahí vemos otra tradición que existió en esa época, puntual. Ruth 4:7. Miren esta sí que es interesante. ¿Quién tiene Ruth 4:7? Léelo, por favor. Hermano, Ruth 4:7. Dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Esa es una tradición, porque la Torá no dice en ningún lado cierre los tratos o los acuerdos de esta manera. Pero el pueblo tomó esa tradición de entregar un zapato a modo de contrato. Entonces yo le daba a uno, usted me daba el otro, y esa era una manera de decir, estamos bajo un contrato. Esa es una tradición, ¿sí? Hay muchos detalles del día a día hebreo de la antigüedad que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos ellos cómo acordaban determinadas cuestiones. Sí, por ejemplo, cómo intercambiaban los productos, con qué tipo de moneda, cuál era el patrón de medida. Nosotros suponemos que eran monedas de oro, pero ¿de qué grosor? ¿De qué dimensión? Eso no se sabe. Pero aquí muestra en el libro de Ruth la manera como se hacía un contrato, una tradición. ¿Sí? ¿Hemos entendido hasta ahí? No sabemos esa tradición cuándo desapareció, ni por qué desapareció. Simplemente aparece ahí mencionada, dice que se hizo tradición, pero no especifica cuándo ni cuánto. No, una fecha sagrada para ese luto. 4 días. Como cuando se hace la cuenta de Omer, el día 33, ¿es? El Lag Baomer, la fogata esa, 33. Y este es contratos, ¿cierto? Y nos queda el último, Primera de Samuel 2:13. ¿Qué? Ah, sí, Primera de Samuel 2:13. ¿Cómo dice? ¿Eso quién lo tiene, Claudia? Dice: los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes en su mano y lo metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita, y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacían con todo israelita que iba allí a Silo. Sí, eso fue una modificación que la clase sacerdotal le hizo a los sacrificios. Resulta que de los sacrificios solamente había uno donde el sacerdote podía coger una porción, que eran los que se llaman sacrificios de paz, o shelamim. El sacerdote cogía el propio cuchillo, él metía en la parrilla del cuchillo y lo que él, digamos, lo que enganchaba, eso era para él. Pero aquí ellos hicieron una modificación. Bueno, que sacan harta punta. Con un tridente. Le colocaron un tridente, ¿cierto? Y no solamente el tridente, le colocaron un sirviente que lo hiciera por ellos. Un garfio. Y colocaron un man que lo hiciera por ellos. Y lo colocaron a todos los sacrificios. No se lo colocaron solamente a los sacrificios shelamim. Entonces, esta es la posible explicación de por qué Eli, pues era ¿qué? Un gordo. Sí, porque él comía hasta los sacrificios que no tenía que comer. Sí, esa fue una tradición, una modificación que ellos hicieron, ¿vale? ¿Y saben dónde está la jugada? En que colocaban a otro tipo a hacerlo, no lo hacía él, porque si lo hacía él, perdió automáticamente ¿qué?
su investidura como sacerdote, porque estaba incluyendo mandamiento. Muy inteligente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues se la chutaron a otro man. Hágalo, pero si dice un tercero, un criado, ni siquiera dice que sea levita, un man cualquiera. Ven que hágame el favor y coja. Eso es muy parecido al de en Shabbat, ¿no? Los judíos ortodoxos dicen que prender la luz en Shabbat es hacer este movimiento, ¿sí? Que eso es encender fuego. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dejan las luces prendidas el día anterior. O hacen la sencilla, pues, supongamos que aquí estamos nosotros, ¿no? Somos una familia. Y yo tengo que Juan Pablo no es creyente, el man es budista, cristiano. Y yo le digo como judío, Juan Pablo, venga, préndame la luz. Sí, entonces llega y hace esto. Digo, yo no incumplí el mandamiento. Sí, con lo que fue a otro. La tercerización. Sigamos. Primera de Samuel 20:24. Primera de Samuel 20:24. Desde el 24 hasta el 27. Segunda de Samuel 20, del 24 al 27. ¿Listo? Leámosla, Wendy, por favor. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Sigue sin pero que mira. Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Bueno, ahí sí que vemos varias tradiciones. Dice a la ingesta de carne de los sacrificios. Sí, vemos varias tradiciones relacionadas al Rosh Hodesh, es decir, al inicio de mes. Vemos varias, por ejemplo, una mesa con sillas específicas. Si uno diría, son detalles muy pequeños. Si lo hacían es porque estaba marcado como tradición. O sea, las sillas estaban marcadas para cada persona. La posición era importante, especial. Mesa. Cierta comida, no sabemos cuál. Que la fiesta duraba ¿cuántos días? 2 días. Y por último, que antes de la fiesta tenían que hacer una tevilá o purificación. ¿Sí? Tradiciones que la Torá no coloca. O sea, esos no son mandamientos. Pero en la época de Samuel estaban practicando eso, esta tradición. Y parece que todos la conocían muy bien. Porque ahí, por ejemplo, está hablando en ese mismo idioma. Dice, no, dile que yo tuve que irme a donde mis hermanos a celebrar allá algo así. Está tratando de manejarse en esto, en las tradiciones del Rosh Hodesh. Nosotros vemos que lo que está más oculto hoy en día de todas las fiestas es el Rosh Hodesh, incluso más que el Shabbat. ¿Cómo será entonces de importante? Está tan oculto que nosotros no sabemos qué hacer en un Rosh Hodesh. Sí, yo lo he investigado y lo he buscado y he mirado en páginas sefarditas que son como muy detallistas en las tradiciones y no hay. Simplemente dice Keilah, o sea, asamblea, reúnanse, comida específica y leer algo relacionado siempre al libro de Levíticos. No dice más. ¿Sí? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? Entonces, cuando ustedes quieran saber más de los Rosh Hodesh, pues vayan allá, que hay un montón de tradiciones previas a Babilonia. ¿Listo? Ahora, voy a mencionar rápidamente tradiciones que se adquirieron en Babilonia. Ahí sí no doy citas bíblicas, porque no está en la Biblia, pero son datos históricos, ¿vale? Entonces, tradiciones adquiridas en Babilonia. Primero, ahora, tradiciones adquiridas en Babilonia. Primero, construcciones con vidriales. Eso es propio de Babilonia. Hoy en día sabemos que las sinagogas tienen casi todas unos vidriales muy espléndidos, ¿no? Las iglesias se copiaron de las sinagogas, igual que las mezquitas. Entonces, construcciones con vidriales. Modificaciones al idioma. Número 2. ¿Dónde pasamos del conocido paleohebreo al hebreo cuadrado? Inclusión, por ejemplo, modificación del idioma, inclusión de las vocales. Esas son tradiciones que ellos adquirieron allá en Babilonia. ¿Por qué las adquirieron? Yo imagino que para no perder su tradición, en parte, y en parte porque
pues también se estaban medio asimilando, como Daniel. Daniel al final de su vida estuvo bastante asimilado en la cultura babilonia, tanto que él nunca volvió a Jerusalén, se quedó allá viviendo, ¿no? Como asesores de los reyes. Cambiaron hasta de imperio, el imperio babilonio cambió al imperio persa, y Daniel siguió siendo secretario, o sea, nunca se preocupó por volver. ¿Por qué? Yo creo porque estaba muy asimilado, creo yo. Coloquemos el ejemplo del libro de Esther, Esther, donde dice que los judíos fueron amenazados para ser asesinados en un lugar. Pero ¿por qué en ese libro nunca mencionan el deseo de volver a Jerusalén? Porque estaban asimilados en esa ciudad. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ¿qué otra tradición adquirieron allá? El culto a Tamuz. Culto a Tamuz, Asera y Nimrod. Aquí empezaron los primeros vestigios de Trinidad. Primeros vestigios de Trinidad. Entonces, estas son algunas tradiciones, no todas, fueron las que más encontré representativas. Otra, por ejemplo, decía que en la manera de vestirse, que antes de, pero esa no la encontré a profundidad, entonces decidí no traerla así explicada. Que ellos antes de irse a Babilonia, en su ropa no portaban nada brillante, porque consideraban que era una ofensa contra la ropa sacerdotal, que tenía oro, ¿sí o no? Pero que después de Babilonia, las ropas hebreas tenían incrustaciones de oro, de perlas, de piedras, ¿sí? Porque eso lo habían adquirido ¿en dónde? En Babilonia. Eso lo leí en un libro de historia. ¿Dónde se compiló la Torá? Esa es nuestra respuesta, pero una persona del común, ¿qué respondería? Sí, hay un tipo que vende, bueno, se llama así Tienda de Antigüedades, vende libros muy interesantes en la 67,13, y se llama así Tienda de Antigüedades, es de apellido Corchuelo, la hermana. Y alguna vez yo fui allá y entré y vi un libro que se llama La Mishnah, el libro que estamos medio analizando por ahí con esas mismas clases. Y estaba encerrado en su pasto original, entonces el tipo me dijo que si lo quería comprar. Entonces yo le dije, no, está muy caro, vale más o menos 160. Y entonces yo le hice la pregunta, ¿de qué habla ese libro? El tipo que me decía, sí, me dijo, no, esas son explicaciones sobre la Torá. Interesante respuesta, ¿sí o no? Sobre la ley de los judíos. Y yo le dije, entonces me dijo, sobre la ley de los judíos, y hay que tener en cuenta que estas explicaciones se hicieron en la época babilonia. No tiene nada de malo lo que hizo hasta ahí. Me dijo, ¿por qué la Torá la hicieron en Babilonia? Todo el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, según él, está basado en antiguos cuentos sumerios. Y me los nombró, cuentos que uno más o menos conoce pues, por historia, ¿sí? Que el Gilgamesh, que las murallas de Akkad, ¿sí? Y según él, todos esos cuentos inspiraron la Torá. Entonces yo pensé que esa era como una respuesta de él, de pronto de afán. Pero otro día le pregunté a un profesor y me respondió más o menos lo mismo, que la ley de los judíos estaba basada en el código Hammurabi y en historias sumerias. Entonces tiene que haber un punto histórico donde usted desmienta eso, porque si alguien le sale con eso, ¿qué? Y peor, le muestra algo que se llama la diosa Inanna, el mito de la diosa Inanna. En ese mito cayó un diluvio y solamente un hombre con sus 7 familiares se salvó del diluvio. ¿Y ustedes cómo desmienten que eso fue después de la Torá y no antes? Sí, los pueden corchar, esa es una corchada impresionante si uno no lo sabe. Entonces en la Biblia hay 2 pasajes que les pueden ayudar y ya vamos a ver históricamente cómo se pueden defender. Entonces uno de esos es Deuteronomio 29:21. Deuteronomio 29:21. Él está haciendo referencia a la Torá en Babilonia. Estamos hablando de las tradiciones que adquirieron ellos en Babilonia, ¿sí o no? Entonces abrimos como un paréntesis para preguntarnos dónde compilaron la Torá, porque todo el mundo dice que la compilaron en Babilonia. Eso es falso. En Babilonia compilaron fue el Tanaj, lo compilaron, ya estaban los tomos escritos y ellos dijeron, sí, vamos a unirlo todo en un solo libro llamado el Tanaj. No fue que le modificaron nada, lo compilaron. Compilar es diferente a escribir. ¿Listo? Que más o menos el Tanaj que era la Torá, ¿cierto? Hasta el libro de Jeremías, que era el último libro que se había escrito en esa época. Es decir, faltaban Ezequiel, Zacarías, todos los profetas menores y el último, Malaquías. ¿Sí? Entonces el Tanaj compilado en Babilonia, no escrito, compilado. Y la Torá, ¿dónde?
Aquí lo dice, Deuteronomio 29, 21. ¿Cómo dice Yash? O quien esté por ahí. A ver, Wendy. 29, 21, ¿sí? Sí. Y lo apartará Hashem de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Hashem la habrá hecho enfermar. ¿Sigo? No, hasta ahí, gracias. Ahí vieron sutilmente lo que leyó Wendy, es que dice que ya existía el libro de la ley, ya estaba compilada la Torá para el capítulo número 29 de Deuteronomio. Es decir, ya Moshe había compilado que lo que nosotros conocemos hoy como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, falta uno, Deuteronomio, ¿sí? Y ahora miren lo que dice el 31:26 de Deuteronomio. 31:26. ¿Cómo dice Wendy? Tomad este libro de la ley. Tomad este libro de la ley. Es decir, Moshe lo entregó completamente, ¿qué? Compilado. Él lo escribió, él lo compiló, él lo unió, él todo. ¿Vale? O sea que podríamos escribir acá que fue antes de entrar a la tierra prometida. Fue en la tierra de Moab, en los campos de Moab, exactamente 26, donde él sí. 31:26. Hay otro pasaje donde él dice que él escribió las salidas y las entradas. ¿Se acuerdan? Lo que leemos cada Shabbat, que yo los hago leer cada rato lo mismo, para que no se les olvide algunos puntos. ¿Sí? Deuteronomio número 33. Lee otra vez ese pedacito, Wendy. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Hashem vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Sí, entonces cuando ustedes les metan ese cuento barato de que la Torah está inspirada en cuentos sumerios, no. Más bien los sumerios se inspiraron en el libro que escribió Moshe, porque es que Moshe, sí, toda la escritura de la Torah es previa a la existencia de esos pueblos. ¿Sí? Entonces el mito del diluvio, que para ellos es un mito, para nosotros está aquí, ¿sí o no? Ellos seguro leyeron algo del Génesis y dijeron: qué historia tan bacana, hagámosla con nombres sumerios. ¿Sí? Es más, los indios de aquí también tienen una idea del diluvio. ¿Se han visto la historia de Bochica? Que toda Bacatá, o sea, que toda la planicie, el altiplano cundiboyacense estaba lleno de agua, ¿no? Y llegó un hombre y golpeó una piedra, que es el salto del Tequendama, y por ahí cayó toda el agua y se desocupó todo lo que hoy se conoce como Bogotá. Sí, entonces esos mitos fueron todos derivados ¿de dónde? De la verdad que es la Torah. El libro ya estaba compilado, Moshe lo entregó todo completico. ¿Listo? Porque eso fue lo que Dios le dio a Moshe. ¿Estamos claros, cierto? Leo otra vez el pasaje, Wendy, que ese pasaje me gusta mucho. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Hashem vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Esté ahí por testigo. Él no iba a poner algo incompleto. Y lee por favor, Wendy, ahí mismo Deuteronomio 31:9, ahí mismito arriba, que donde también aparece ese libro. ¿Sí? O sea, quiero que me entiendan que la Torah estuvo compilada no en Babilonia, porque si la Torah fue compilada en Babilonia, entonces abrimos una puerta enorme donde todas las tradiciones de Babilonia están aquí en este libro. Y no es así. O sea, no es de allá para acá, sino que ellos se inspiraron en nosotros, en nuestros escritos. Lo que dijo Moshe. Léelo por favor. Y escribió Moshe esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Hashem, y a todos los ancianos de Israel. Sí, él la escribió y él la entregó. ¿Está claro? No metió las manos ningún solo escriba, solo él. Y miren entonces las contradicciones de ese mito. Miren lo siguiente, por ejemplo, la siguiente versículo, Nehemías capítulo 8. ¿Contradicciones? ¿Podría ser? No, es más bien donde aparece ya la Torá compilada. ¿Sí? Donde ya sabemos que fue compilada por Moisés, pero más adelante aparece completa. ¿Sí? O sea, no fue que le modificaron nada. No, en el mismo libro. Estaba así estipulado. Nehemías capítulo 8, pero no noté el versículo. Donde dice que le leyó la Torá en los oídos. La leyó como por un día, 2 días. Un día completo. Si él la leyó completa es porque la recibió completa. ¿De dónde la recibió? La leyó completa. Si la leyó completa, la recibió completa. Si la recibió completa es porque ya estaba compilada antes de Babilonia. Porque aquí en Nehemías ni siquiera hayan vuelto de Babilonia. Es que son un montón de contradicciones que no
no tiene sentido. O sea, la compilaron en Babilonia, según los historiadores, casi todos. Pero con la gente que volvió de Babilonia ya venía con ella compilada. Entonces, ¿sí? Nehemías capítulo 8. Recompila. El 3. Léelo, por favor, bueno. Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? El libro de la ley, no dice a porciones del libro de la ley o a mandamientos, dice al libro de la ley. Y si ustedes leen todo el capítulo 8, dice que él la leyó completo. Y me impresiona lo siguiente, en Nehemías 9:38, miren lo que hace Nehemías en Nehemías 9:38. Miren la seriedad con la que los tipos se tomaron el libro, no los trozos. Miren la seriedad. Léelo, por favor, Wendy. 9:38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Sigue leyendo, por favor. Los que firmaron fueron... Tenlo hasta ahí. Ahora, por favor, lee el 10, 28 y 30. O sea, ellos hicieron un compromiso escrito para cumplir la Torá. Sí, imagínense. Y miren lo que dice el 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moshe, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Hashem nuestro Señor. Si no estuviera todo compilado, hubieran dicho la ley que nos está mostrando Esdras, pero todos sabían que era un libro llamado la ley de Moisés. ¿Qué prometieron todos? Juraron y firmaron un acta, donde todos se comprometían con sus descendientes y todo a cumplirla. Esto es como si hiciera aquí una carta, bueno, ¿quién se va a comprometer a cumplir la Torá? Y la pasara por cada uno de ustedes firmándola. ¿Se imaginarán entonces la cantidad de poder que tenía Esdras y Nehemías, primero? Y segundo, la cantidad de compromiso que tenían todos y el temor que tenían de volver a Babilonia. ¿Listo? Nos queda algo muy corto por ver, que es desde la época posterior a Babilonia. O sea, ya vimos antes de Babilonia, en Babilonia, nos queda la época posterior. Entonces en la próxima clase, antes de que usted empiece, me regala unos minutos y yo termino la parte posterior para engancharlo ahí con lo de los Amoraín, Tanaín, todo eso. Y también los datos históricos. Ah, los datos históricos, ¿de qué exactamente, Juanpe? De la Torá que compila de Babilonia. Ah, sí, bueno, los traemos entonces la otra vez especificados, ¿vale? Y rápidamente aquí, miren, si ustedes quieren tener más información sobre las escuelas judaicas en la época de Yeshua, solamente en la época de Yeshua, este libro les va a ayudar mucho. Por ahí ya se lo colocó una vez en PDF, ¿cierto? En el grupo. ¿Este libro de qué trata? Son escritos de las escuelas de la época de Yeshua, de esa época, lógicamente, ¿cierto? Donde cada uno da su versión de quién era Yeshua. Y donde hay una gran polémica porque parece que uno de los discípulos, Pablo, era de otra escuela y se llevaba muy regular con los de otra escuela que era la escuela de Santiago. Entonces por eso Pablo dice, yo siendo el más pequeño de todos, como una especie de sarcasmo. Y este libro de historia, que se llama La historia de la iglesia, síntesis, bueno, habla en los primeros capítulos sobre las escuelas que surgieron después de Yeshua, escuelas judaicas que surgieron después de Yeshua, donde por ejemplo había una que se volvieron vegetarianos, y aquí los nombran y los explican. Y este libro que ya lo vieron, y este libro ya es un poquito más pesado, donde explica el origen teológico de cada una de las escuelas judaicas de la actualidad, ¿sí? Donde explica cómo surgió cada una y cómo hasta el día de hoy se han transformado. Y él dice que la escuela máxima en este momento es el hasidismo. Hasidismo, con J, hasidismo. Sí, entonces él explica aquí teológicamente por qué el hasidismo es la más elevada de todas en cuanto a interpretación. Entonces, escuelas modernas. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Las grandes tendencias de la mística judía. Vamos a orar.